Digamos que tenemos este circuito, vemos que tiene una batería por acá de 12 voltios y tiene esta resistencia y tiene un condensador. Lo que va a acabar pasando es que cuando el condensador se va llenando de carga, entonces aquí vemos cómo se va llenando de carga y en algún momento esa corriente va a desvanecerse. Eso significa que la corriente generada por la batería primero se va a dividir en dos corrientes, I1 e I2. Pero a medida que el condensador se va llenando, esta I1 va cayéndose, desvaneciéndose. Y la única que sobrevive es I2. Entonces, esto sucede, entonces esta corriente I1 va a tender a ir a cero. Entonces, cuando hacemos el análisis, el I total que genera la batería solo realmente va a acabar siendo igual a I2. Ahora vean acá, toda la corriente eléctrica va a pasar por la segunda resistencia y nada de la corriente va a pasar por la primera resistencia. ¿Listo? Eso es cuando ya está lleno. Y eso entonces decimos que es el comportamiento de nuestro circuito cuando el tiempo tiende a infinito. O otra cosa que se dice es cuando está todo prendido el circuito por mucho tiempo. En tal caso, ese condensador va a parar toda la corriente a través de ese lado. Sin embargo, eso no significa que no haya caída de voltaje. El condensador tiene carga. Y como tiene carga acumulada, debe tener un voltaje. ¿Cuál es el voltaje de ese condensador? Pues tiene que forzosamente ser 12 voltios. Miren, ¿por qué es eso? Porque si yo aquí subo 12 voltios, por acá tengo que bajar 12 voltios para llegar, digamos, a mi tierra. Digamos que acá le meto tierra acá. Este es mi origen aquí. Entonces tengo que caer por 12 voltios. Ahora, bueno, listo, sí, pero ¿qué pasa con resistencia 1? ¿Qué pasa con el señor? Bueno, acuérdense que como ese condensador ya paró toda la corriente por ese lado, este voltaje de acá es igual a cero, el voltaje de la resistencia, porque la corriente es cero. Entonces, las resistencias solo tienen voltaje si tienen corriente. Si no hay corriente, no hay voltaje. Entonces, todo el voltaje de esta caída de aquí a acá tienen que pasar por el condensador. Entonces, el condensador va a acabar teniendo una caída de voltaje de 12 voltios. ¿Listo? Entonces, acuérdense, la caída de voltaje de la primera resistencia es I1 por R1, pero I1 es 0 porque el condensador hace un tapón de corriente y eso hace que el voltaje de la primera resistencia sea 0. ¿Cuál es el voltaje de la segunda resistencia? Ustedes, por favor, espero que sepan que el voltaje de la segunda resistencia tiene que ser menos 12, porque aquí subo 12 voltios y aquí bajo 12 voltios a través de mi segunda resistencia en paralelo. Entonces eso sería mi segunda... el voltaje de mi segunda resistencia. Entonces en este caso tenemos el voltaje de la batería es 12 voltios, el voltaje de la primera resistencia es 0 voltios, el voltaje del condensador es menos 12 voltios y el voltaje de la segunda resistencia es menos 12 voltios. ¿Listo? Entonces ahí está. Hagamos este ejemplo bien chévere. Entonces tenemos esta cosa que tenemos esta batería E que genera un voltaje en mi circuito y este voltaje cae a través de este sistema aquí que se muestra de este lado. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es el voltaje del condensador? Pues, no sé cuál será ese voltaje, cuál será su voltaje, pero uno nota un par de cosas bien interesantes. Bueno, pues la respuesta les voy a decir que el voltaje del del condensador que está ahí a la mitad es igual a 0. El por qué es la gran pregunta. Fíjense la simetría de este circuito. Yo tengo R, R, R y R. Entonces, eso significa que la resistencia equivalente por este lado es 2R. La resistencia equivalente por este lado de acá, es 2R. Entonces tienen la misma resistencia equivalente, entonces yo esperaría que tuvieran la misma corriente pasando por esos dos lados. La corriente que pasa por este señor es 0 porque tenemos ese condensador y digamos que T
el sistema ha estado prendido por mucho tiempo, entonces T es infinito. Entonces no hay corriente por ahí y las corrientes por los lados tienen que ser iguales. Entonces fíjense, si las corrientes por los lados son iguales, entonces, ¿qué pasa con el voltaje del condensador? Entonces, miren, aquí si hacemos el análisis tenemos que esta batería produce una corriente total IT. Y entonces eso se divide en dos corrientes. Aquí I1 por este lado, I2 por este lado. I1 pasa por aquí y pasa por acá. I1. ¿Por qué? Porque acuérdense que el condensador no pasa corriente. Entonces toda la corriente que entra a este nodo sale por el otro lado. Entonces I1 entra por este lado y sale por este lado. ¿Listo? I2 por el otro lado entra por este lado y sale por este lado. Entonces ahí tenemos nuestras corrientes. Entonces tenemos I1 por el lado izquierdo, I2 por el lado derecho. Entonces acá si lo dibujamos con cuidado, I1 e I2, cada uno por el lado de la batería, del condensador. Ok, ahora, entonces tenemos que el voltaje de mi condensador es la diferencia de voltaje entre este lado y este lado. Entonces vamos a llamar ese VA de este lado y acá este lado VB. Entonces tenemos esos dos voltajes, ¿listo? Ahora, ¿cómo consigo esos dos voltajes? ¿Cómo voy a conseguir esos dos voltajes? Entonces, realmente mi objetivo es encontrar el voltaje del condensador, que es VA menos VB. Entonces, para hacer eso, hago lo que se llaman unas mallas parciales. Son unas mallas que solo hacen la mitad del camino. Entonces, digamos, si yo pongo mi origen acá, se ve que es a 0 voltios. Entonces, primero subo por E. Entonces, acá está el voltaje de la batería que subí. Sigo el caminito verde que se muestra acá. Paso por esta primera resistencia, que es I1 por R, y ese me da el voltaje de A. Hago lo mismo por el otro lado. El otro lado sería el voltaje de la batería menos I2 por R. ¿Listo? Y ese me da el voltaje de B. Pero sabemos que las corrientes 1 y corriente 2 son iguales, entonces VA y BB tienen que ser iguales. Por lo tanto, el voltaje del condensador tiene que ser igual a 0. ¿Listo? Entonces lo repito. Yo subo por la batería. Vamos a borrar todo lo amarillo para hacerlo una vez más. Entonces, para explicarlo como con otras palabras. Entonces, listo. Entonces, por acá, resistencia 1, resistencia 2. Listo. Entonces, voy a hacer voltajes parciales. Entonces, el voltaje de este punto aquí, de este punto en este lado, es lo que camine yo desde el origen, que está por acá, hasta ese punto. Entonces, voy caminando, paso por la batería, luego paso por la resistencia y llego acá. Entonces paso por la batería, aquí está de este lado, miren. Paso por la batería, por la resistencia y está acá. Luego hago lo mismo por el otro lado, paso por la batería, paso por la resistencia y llego acá. Entonces acá está, paso por la batería, paso por la segunda resistencia y llego acá. Entonces, yo sé que las corrientes son iguales porque la corriente del primer lado, I1, es el voltaje total sobre la resistencia equivalente, que es 2R. Es 2R porque está, vamos a hacer eso en amarillo. I1 tiene la resistencia equivalente de 2R. Porque ese es el caminito, tiene una resistencia total de 2R. I1 es E sobre 2R. I2 es E también sobre 2R. Entonces las corrientes son idénticas. Las corrientes son idénticas y por lo tanto los voltajes tienen que ser idénticos. Entonces la diferencia de voltaje es 0 para ese condensador. ¿Listo? Entonces a ver si entonces lograron entender ese ejemplo. Listo, hacemos otro ejemplo. Entonces, este otro ejemplo tiene varias baterías y tenemos un condensador ahí a la mitad metido.
Entonces, si ven este circuito con cuidado, tenemos mi primera batería, mi segunda batería, tenemos estas resistencias, tenemos una tercera resistencia por acá conectada a un condensador. Entonces sabemos que las corrientes eléctricas tienen que ser la corriente total generada de este lado, I total, se divide en I1 y luego I2, pero este I1 es igual a 0 porque el condensador actúa como tapón. El condensador actúa como tapón, entonces no deja pasar corriente por ese lado. Entonces podemos asumir que la corriente por este lado, por ese pedazo del circuito es 0. Entonces toda la corriente por el otro lado tiene que ser igual a I total. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Bueno, eso significa que ya podemos hacer un análisis de voltajes alrededor de una malla. Entonces, ¿cuál es el voltaje del condensador? Primero encontremos la corriente total. La corriente total es siguiendo la malla verde que aparece aquí. Entonces esa malla verde, yo sé que según la regla de mallas, la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0. Entonces, si hacen con cuidado este circuito, encontrarán que tienen 12 voltios subiendo por aquí, luego 6 voltios pasando por aquí, luego pasas por la primera resistencia con I total y pasas por la segunda resistencia con I total con sus signos negativos porque van con la corriente, igualas a 0. Esto me da la corriente total que pasa en la parte de afuera del circuito. Ahora, ¿cuál es el voltaje del condensador? Vamos a hacer entonces una malla parcial. Entonces el condensador va a ser la diferencia de voltaje entre este punto y este punto. Acuérdense que este señor no cuenta porque no tiene corriente eléctrica. Entonces la diferencia de voltaje entre esos dos puntos es el voltaje de mi condensador. Entonces hacemos una malla parcial, delta B a B es desde el punto A hasta el punto B. Entonces solo paso por esto y ahí se acabó. Entonces realmente lo único que tengo que tomar en cuenta son estas dos caídas de voltaje. La caída de voltaje de la primera resistencia, la caída de voltaje de la segunda resistencia, y eso debe ser igual a la diferencia de voltaje de mi condensador. Entonces eso me da menos 6 voltios. Ya, acuérdense que ya resolví la corriente total. Entonces menos 6, menos 12 me da la diferencia de voltaje que me va a dar menos 18 voltios. Entonces la diferencia de voltaje entre este punto y este punto son 18 voltios. ¿Listo? ¿Cuál es la carga del condensador? El condensador tiene voltaje. Como tiene voltaje, tiene carga. Entonces acuérdense de nuestra ecuación que es capacitancia es igual a carga sobre voltaje. Entonces yo puedo resolver la carga como capacitancia multiplicada por el voltaje. Yo les di la capacitancia en el problema como un microfaradio multiplicado por el voltaje 18 voltios y me da una carga de menos 18 microcoulombs. ¿Qué significa menos 18 microcoulombs? Eso significa que la carga positiva está acá de este lado y la carga negativa está acá. Está volteado el condensador, por eso tiene diríamos que tiene una carga de menos 18, está volteado. Ahora, antes de terminar, quiero que noten algo más. Si yo me hubiera ido por el otro lado, o sea, empezando del punto A al punto B, pero yéndome por este lado, fíjense lo que hubiera dado. Yo hubiera caído a través de esta batería, que son menos 6 voltios, y a través de esta segunda batería, que son menos 12, y fíjense que la caída de voltaje por el lado izquierdo es igual a la caída de voltaje por el lado derecho, menos 18 voltios. El resultado es el mismo. ¿Listo? Entonces, quiero resumir esto una vez más. El truco de este problema tenía el siguiente truco, que primero que nada la corriente eléctrica por el condensador es igual a 0. Eso fue súper importante. O sea, sabemos que no hay corriente eléctrica igual a 0. Eso nos simplificó mucho el análisis, porque realmente al final de cuentas solo tenemos una corriente total. La corriente total que pasa por el perímetro exterior del circuito.